La cocinera del rancho pensaba que nadie la veía, hasta que el hijo del patrón se enamoró. El rancho Los Álamos se extendía como un mar dorado bajo el cielo infinito de Montana, donde las montañas se alzaban como gigantes silenciosos custodiando secretos antiguos. Era el lugar donde Esperanza Morales había encontrado refugio 3 años atrás, cuando la vida la había despojado de todo, excepto de sus manos hábiles y su corazón herido. Bienvenida, bienvenido. Si te gustan los cuentos románticos para dormir, suscríbete, deja tu like y dime en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando esta historia de amor? Me encantará leerte. A las 5 de la madrugada, cuando la oscuridad aún abrazaba la tierra y las estrellas parpadeaban como lágrimas en el cielo, Esperanza ya estaba en pie. Sus pasos silenciosos resonaban suavemente en la cocina del rancho, ese santuario de olores y sabores que se había convertido en su mundo. El aroma del café recién molido se mezclaba con el perfume de las hierbas que cultivaba en su pequeño jardín junto a la ventana, creando una sinfonía olfativa que despertaba los sentidos antes que el sol tocara las colinas. Sus dedos, curtidos por años de trabajo pero aún delicados al moldear la masa, danzaban sobre la harina como si cada pan, cada tortilla, fuera una oración silenciosa. Esperanza cocinaba como otros pintaban o escribían poesía, vertiendo su alma en cada gesto, transformando ingredientes simples en manjares que consolaban el espíritu. Los vaqueros del rancho no lo sabían, pero cada bocado llevaba consigo un pedazo de la ternura que ella guardaba celosamente en su corazón. Tenía 32 años y había aprendido a caminar entre las sombras, a ser invisible cuando era necesario. Su belleza era discreta pero profunda, como un arroyo que corre callado entre las piedras, ojos color miel que reflejaban la sabiduría de quien había conocido el dolor, cabello castaño que recogía en una trenza sencilla y una sonrisa que reservaba para los momentos de soledad, cuando creía que nadie la observaba. Lo que Esperanza no sabía era que alguien sí la veía. Desde hacía semanas, Joaquín Mendoza regresaba cada mañana de sus recorridos por el rancho con el pretexto de revisar los suministros, pero en realidad buscaba esos instantes robados en los que podía observarla mientras ella trabajaba. Había algo en la manera en que sus manos amasaban la harina, en cómo tarareaba canciones que él no reconocía, pero que lo tranquilizaban, que lo había cautivado de una forma que no lograba comprender. Joaquín era el hijo menor de don Ricardo Mendoza, el dueño del rancho, pero a diferencia de su hermano mayor que se había marchado a la ciudad para estudiar negocios, él había elegido quedarse en la tierra. A los 35 años, tenía las manos callosas de quien conoce el trabajo duro y los ojos claros de quien ha heredado el amor por la naturaleza. Su presencia imponía respeto entre los trabajadores, no por su apellido, sino por la forma en que trataba a cada persona con dignidad, sin importar su posición. Pero con Esperanza, Joaquín se sentía diferente. Torpe, como si fuera un adolescente descubriendo el amor por primera vez. Cada vez que entraba a la cocina para pedirle que preparara algo especial para los huéspedes del rancho, las palabras se le enredaban en la garganta. Ella siempre respondía con un sí, señor Joaquín, tan formal que él sentía un vacío en el pecho, como si hubiera una distancia infranqueable entre ambos. La tarde en que todo cambió, olía a lluvia y a jazmín. Esperanza estaba preparando empanadas para la cena cuando escuchó el galope apresurado de un caballo. Miró por la ventana y vio a Joaquín desmontarse con prisas, cojeando ligeramente. Sin pensarlo, se limpió las manos en el delantal y salió al patio. ¿Qué pasó?, preguntó olvidando por un momento las formalidades. Joaquín la miró sorprendido. Era la primera vez que la escuchaba hablar sin el señor antepuesto, y la preocupación genuina en sus ojos lo desarmó completamente. El caballo se asustó con una serpiente. Caí mal sobre la pierna, explicó intentando disimular el dolor. Sin vacilar, Esperanza se acercó y pasó su brazo por debajo del suyo para ayudarlo a caminar. Venga, lo llevo a la cocina. Tengo hierbas que ayudan con la inflamación. El contacto de su piel, tibia y suave, envió una corriente eléctrica por todo el cuerpo de Joaquín.
Caminaron despacio, y por primera vez en 3 años, él sintió que las barreras invisibles entre ambos comenzaban a desmoronarse. En la cocina, Esperanza lo ayudó a sentarse en una silla de madera junto a la mesa grande donde preparaba la comida. Sus movimientos eran seguros y delicados mientras preparaba una cataplasma con hierbas. Joaquín la observaba trabajar, fascinado por la concentración en su rostro, por cómo mordía ligeramente su labio inferior cuando se concentraba. ¿Dónde aprendió a curar?, preguntó él, genuinamente curioso. Mi abuela, respondió Esperanza, sin levantar la vista. Decía que las manos que sanan son las mismas que alimentan, que el amor se puede dar de muchas formas. Cuando ella se arrodilló para aplicar la cataplasma en su tobillo, Joaquín sintió que el mundo se detenía. Sus dedos eran increíblemente gentiles y trabajaba con tal cuidado que él apenas sintió dolor. En ese momento, con la cabeza inclinada sobre su pierna, el cabello de Esperanza brillaba con los últimos rayos del sol que se filtraban por la ventana. «Esperanza», murmuró él sin darse cuenta de que había pronunciado su nombre en voz alta. Ella levantó la vista, sorprendida. Sus ojos se encontraron y por un instante que pareció eterno, el tiempo se suspendió. Había algo en la mirada de Joaquín que la hizo temblar, una ternura mezclada con algo más profundo que ella no se atrevía a interpretar. «Ya está», dijo ella, levantándose rápidamente, las mejillas sonrojadas. «Debería reposar la pierna». «Esperanza, yo...» comenzó Joaquín, pero ella ya se había dado vuelta, fingiendo estar ocupada con las empanadas. «Las empanadas estarán listas en 1 hora, señor Joaquín», dijo, regresando a la formalidad como a un refugio seguro. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Joaquín se quedó despierto, reviviendo cada segundo de esos momentos en la cocina. La suavidad de sus manos, la vulnerabilidad que había visto en sus ojos. Esperanza, por su parte, se reprochaba a sí misma por haber bajado la guardia. Había trabajado muy duro para construir esas barreras que la protegían, y en un solo instante, la mirada de Joaquín había amenazado con derribarlas todas. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión silenciosa. Joaquín inventaba excusas para pasar por la cocina, que si necesitaba revisar las provisiones, que si tenía que coordinar el menú para los invitados. Esperanza, consciente de su presencia, trabajaba con los músculos tensos, sintiendo su mirada como una caricia que no se atrevía a recibir. Una mañana, mientras preparaba pan dulce para el desayuno, Joaquín entró a la cocina más temprano de lo usual. Ella estaba cantando suavemente una canción en español, una melodía triste y hermosa que hablaba de amores perdidos. Su voz, dulce y melancólica, flotaba en el aire como miel derretida. «Tiene una voz preciosa», dijo él, apoyándose contra el marco de la puerta. Esperanza se sobresaltó, dejando caer la cuchara de madera que tenía en las manos. El sonido resonó en el silencio de la cocina como un grito. «No sabía que estaba ahí», murmuró agachándose para recoger la cuchara, pero Joaquín se adelantó. Sus manos se rozaron cuando ambos alcanzaron la cuchara al mismo tiempo. El contacto fue breve, pero suficiente para que una descarga eléctrica recorriera sus cuerpos. Se quedaron así, arrodillados en el suelo de la cocina, mirándose a los ojos con una intensidad que ninguno de los dos sabía cómo manejar. «Esperanza», susurró Joaquín, y había algo en la forma en que pronunció su nombre que hizo que ella sintiera que su corazón se detenía y comenzaba a latir de nuevo, más fuerte que antes. «No puedo», dijo ella levantándose bruscamente. «Esto no puede pasar». «¿Por qué?», preguntó él poniéndose de pie también. «¿Por qué no puede pasar?». «Porque usted es el hijo del patrón y yo soy solo la cocinera», respondió, las lágrimas asomando a sus ojos. «Porque pertenecemos a mundos diferentes». «Eso no me importa», dijo Joaquín con una vehemencia que la sorprendió. «No me importa quién sea mi padre o cuál sea mi apellido. Solo sé que cuando estoy cerca de usted, siento que puedo respirar de nuevo». Las palabras de Joaquín cayeron sobre Esperanza como lluvia sobre tierra seca. Hacía tanto tiempo que nadie la veía realmente, que nadie se interesaba por lo que había más allá de su trabajo,
más allá de su función en el rancho. «Usted no me conoce», dijo ella, la voz quebrada. «No sabe quién soy realmente, de dónde vengo». «Entonces cuéntemelo», respondió él acercándose un paso. «Quiero conocerla. Quiero saber todo sobre usted». Durante las siguientes semanas, comenzaron a encontrarse al amanecer, cuando el rancho aún dormía. Esperanza le contó sobre su infancia en un pequeño pueblo de Nuevo México, sobre cómo había perdido a sus padres en un accidente cuando tenía 20 años, sobre el matrimonio que había terminado en dolor y desencanto 3 años atrás. «Creí que el amor era algo que solo existía en las canciones», le dijo una mañana, mientras preparaban café juntos en la cocina. «Mi esposo me hizo sentir invisible, como si no fuera más que una sombra en su vida». Joaquín escuchaba con atención, entendiendo poco a poco por qué ella se había construido esas murallas tan altas. Él también le habló de sus propios miedos, la presión de vivir bajo la sombra de su padre, la sensación de nunca ser suficiente, la soledad que había llevado consigo durante años. «Nunca me había enamorado de verdad», le confesó. «Había tenido relaciones, pero nunca había sentido que mi alma se conectara con la de otra persona hasta que la vi a usted». Sus encuentros matutinos se convirtieron en el momento más esperado del día para ambos. Joaquín le enseñó a montar a caballo, y juntos recorrían los senderos del rancho mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de colores dorados y rosados. Esperanza le enseñó recetas de su abuela, y él se sentaba a la mesa de la cocina como un niño fascinado, observándola crear magia con ingredientes simples. Pero los secretos son como las flores silvestres. Por más que uno trate de mantenerlas ocultas, siempre encuentran la manera de crecer a la vista de todos. Una tarde, Carmen, la encargada de la limpieza, vio a Joaquín salir de la cocina con una expresión que no había visto antes, una sonrisa suave y ojos brillantes que hablaban de secretos compartidos. Las habladurías comenzaron como susurros que se extendían entre los trabajadores del rancho, como el viento entre las hierbas. Al principio eran comentarios inocentes, que el señor Joaquín parecía más feliz últimamente, que se levantaba más temprano, que pasaba mucho tiempo en la cocina. Don Ricardo Mendoza no era un hombre que ignorara lo que pasaba en su rancho. Había construido su imperio prestando atención a los detalles, y los cambios en el comportamiento de su hijo no pasaron desapercibidos. Una noche, después de la cena, lo confrontó en su oficina. «¿Qué está pasando contigo, Joaquín?», le preguntó directamente. «Los empleados hablan». Joaquín sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Sabía que este momento llegaría, pero no se había preparado para la frialdad en los ojos de su padre. «Me enamoré, papá», dijo simplemente. «Me enamoré de Esperanza». Don Ricardo guardó silencio durante varios minutos que parecieron horas. Finalmente, habló con una voz que helaba la sangre. «Esa mujer se va mañana. Ya hablé con mi abogado. Le daremos una compensación generosa, pero se va». «No puedes hacer eso», exclamó Joaquín, levantándose de la silla. «Puedo y lo haré. No permitiré que destruyas el futuro de esta familia por un capricho», respondió don Ricardo con dureza. «Ya arreglé una reunión para ti con Patricia Herrera la próxima semana. Su padre tiene ranchos en Texas. Es una unión que tiene sentido». Esa noche, Joaquín caminó hasta la cocina con el corazón destrozado. Esperanza lo esperaba como siempre, pero una mirada a su rostro le bastó para entender que algo terrible había sucedido. «Me van a mandar lejos», le dijo ella antes de que él pudiera hablar. «Carmen me contó que don Ricardo está furioso. Ya empaqué mis cosas». «No te vas a ir», dijo Joaquín con desesperación. «Nos iremos juntos. Podemos comenzar de nuevo en otro lugar». «¿Y qué?», preguntó Esperanza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Quieres que renuncies a todo por mí? ¿Tu familia, tu herencia, tu futuro? No puedo permitir que hagas eso». «Mi futuro eres tú», insistió él tomando sus manos. «Nada de eso importa si no estás conmigo». «Sí importa», dijo ella, liberando sus manos gentilmente. «Yo ya perdí todo una vez. No voy a ser la razón por la que tú pierdas lo tuyo». Esperanza se fue antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo, como testigos silenciosos
de un amor que parecía destinado a terminar antes de florecer completamente. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina, junto a un pan dulce que había horneado por última vez en esa cocina que había sido su refugio. Joaquín. Guardé cada momento que vivimos juntos como se guardan las flores entre las páginas de un libro. Tal vez el amor no siempre significa quedarse. A veces amar es tener el valor de irse para que la persona amada pueda volar sin cargas. Llévame en tu corazón, como yo te llevaré siempre en el mío, con todo mi amor, Esperanza. Los meses que siguieron fueron los más oscuros en la vida de Joaquín. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, perdido en las tareas del rancho, tratando de ahogar el dolor en el cansancio físico. Su padre trajo a Patricia Herrera varias veces, una mujer hermosa e inteligente, que habría sido perfecta para cualquier otro hombre, pero que para Joaquín era solo un recordatorio constante de lo que había perdido. Don Ricardo observaba a su hijo con una mezcla de preocupación y frustración. Había esperado que el tiempo curara las heridas, pero Joaquín parecía convertirse cada día más en una sombra de sí mismo. Los empleados del rancho comentaban en susurros que el señor Joaquín había perdido su sonrisa, que trabajaba como un hombre poseído, pero que sus ojos estaban vacíos. Una noche de tormenta, 6 meses después de la partida de Esperanza, don Ricardo entró a la cocina buscando algo caliente para beber. La encontró exactamente como Esperanza la había dejado, ordenada, limpia pero fría. La nueva cocinera que había contratado preparaba comida correcta, pero sin alma. Los empleados comían sin el entusiasmo de antes, como si algo esencial hubiera desaparecido de sus vidas. Fue entonces cuando don Ricardo encontró la libreta de recetas de Esperanza, olvidada en un cajón. Al hojearla, descubrió que cada página contenía no solo ingredientes y instrucciones, sino pequeñas notas escritas a mano. Esta receta le gusta especialmente a Miguel cuando está triste. A Rosa le recuerda a su madre. Don Ricardo disfruta esto con su café de la tarde. Se dio cuenta de que Esperanza no había sido solo una empleada. Había sido el corazón que mantenía unida a la familia del rancho, la persona que se preocupaba por cada detalle, por cada persona. Y su hijo la había amado no por capricho o rebeldía, sino porque había reconocido en ella algo auténtico y valioso que él había sido demasiado ciego para ver. Esa misma noche, don Ricardo fue a la habitación de Joaquín. «Hijo», le dijo, y había algo diferente en su voz. «Creo que cometí un error». Joaquín levantó la vista del libro que fingía leer. «¿Sabes dónde está ella?», preguntó don Ricardo. El corazón de Joaquín se aceleró, pero no se atrevía a sentir esperanza. «Sé que trabaja en un restaurante en Denver. Carmen mantuvo contacto con ella». «Entonces ve por ella», dijo don Ricardo simplemente. «Ve por ella y tráela a casa». El viaje a Denver fue el más largo de la vida de Joaquín. Manejó toda la noche bajo un cielo estrellado que le recordaba las madrugadas que había compartido con Esperanza. Al llegar a la ciudad, siguió las direcciones que Carmen le había dado hasta llegar a un pequeño restaurante llamado Sabores del Corazón. A través de la ventana la vio. Estaba de espaldas, preparando algo en la cocina abierta del restaurante. Llevaba el cabello recogido como siempre, y sus movimientos tenían la misma gracia que él recordaba. Pero había algo diferente en sus hombros, una tensión que no había estado ahí antes, como si llevara un peso invisible. Joaquín entró al restaurante con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Esperanza se dio vuelta cuando escuchó la campana de la puerta, y al verlo, el plato que tenía en las manos se hizo pedazos contra el suelo. «Joaquín», susurró como si fuera un fantasma. «Vine a llevarte a casa», dijo él simplemente. «Esta es mi casa ahora», respondió ella, pero su voz temblaba. «No», dijo Joaquín acercándose. «Tu casa es donde está tu corazón, y mi corazón ha estado roto estos 6 meses sin ti». Las lágrimas corrían por las mejillas de Esperanza, como ríos que habían estado contenidos durante demasiado tiempo. «Tu padre nunca va a aceptarme», dijo. «Mi padre me pidió que viniera por ti», respondió Joaquín, y vio cómo la sorpresa se dibujaba en el rostro de ella.
Se dio cuenta de que no soy completo sin ti, que el rancho no es lo mismo sin ti. ¿Y qué hay de Patricia Herrera? ¿De los planes que tenían para ti? Los únicos planes que importan son los que incluyen despertarme cada mañana contigo, envejecer a tu lado y llenar nuestra casa de risas y del aroma de tu cocina. Esperanza cerró los ojos, sintiendo que las murallas que había construido alrededor de su corazón finalmente se desmoronaban. Cuando los abrió, Joaquín estaba frente a ella, tan cerca que podía sentir su respiración. «Te amo», dijo él tomando su rostro entre sus manos. «Te amo con cada fibra de mi ser. No me importa lo que diga el mundo, solo importas tú. Yo también te amo», susurró ella. «Te he amado desde esa primera mañana cuando me ayudaste con las provisiones y me sonreíste como si realmente me vieras». El beso que compartieron sabía a lágrimas, a esperanza, a promesas cumplidas y a segundas oportunidades. Era el beso de dos almas que habían encontrado su hogar una en la otra, después de caminar perdidas durante tanto tiempo. Regresaron al rancho Los Álamos una semana después, cuando el otoño había comenzado a pintar las montañas de colores dorados y rojizos. Don Ricardo los esperaba en el patio principal, y cuando Esperanza se bajó de la camioneta, él se acercó con paso firme, pero ojos suaves. «Esperanza», le dijo, «lamento haberte tratado mal. Me di cuenta de que el amor verdadero no se puede forzar ni prohibir. Solo se puede celebrar». La boda se celebró en primavera, cuando el rancho estaba cubierto de flores silvestres. Fue una ceremonia sencilla pero llena de amor, con todos los empleados del rancho como testigos. Esperanza llevaba un vestido blanco sencillo que había pertenecido a la madre de Joaquín, y él no podía dejar de sonreír. Ahora, 2 años después, la cocina del rancho volvía a ser el corazón de la casa. Esperanza preparaba las comidas no solo como empleada, sino como la señora del rancho. Pero más importante aún, como la persona que había traído de vuelta la alegría a esas paredes. Las mañanas comenzaban igual que antes. Esperanza se levantaba antes del amanecer, pero ahora no estaba sola. Joaquín la acompañaba, tomando café mientras ella preparaba el pan del día. A veces hablaban en susurros sobre sus sueños, sobre los hijos que esperaban tener, sobre los cambios que querían hacer en el rancho. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de las mañanas?», le preguntó Joaquín una mañana, mientras la observaba amasar la harina. «¿Qué?», respondió Esperanza sonriendo. «Que ahora sé que no hay nada que ocultar, que puedo amarte a la vista de todos, cada segundo, cada día, por el resto de mi vida». Esperanza se acercó y lo besó suavemente, sus manos aún cubiertas de harina. «Yo pensaba que nadie me veía», le dijo, «pero tú me viste cuando ni siquiera yo me veía a mí misma». Afuera, el sol comenzaba a asomar por encima de las montañas, pintando el cielo de rosa y dorado. El rancho Los Álamos despertaba una vez más, pero ahora lo hacía con la certeza de que el amor había regresado a casa para quedarse. En la cocina, el aroma del café se mezclaba con el perfume de las hierbas frescas, y en algún lugar del rancho, alguien comenzó a silbar una melodía alegre. La historia de Esperanza y Joaquín se había convertido en leyenda entre los trabajadores, la prueba de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer, sin importar las barreras que se interpongan en su camino. Y todas las mañanas, cuando Esperanza encendía el fuego de la cocina y comenzaba a preparar el desayuno, sabía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, no oculta en las sombras, sino brillando con la luz del amor que había aprendido a recibir y a dar sin miedo. El rancho Los Álamos siguió siendo famoso por muchas cosas, pero sobre todo por ser el lugar donde una cocinera que creía ser invisible se convirtió en la mujer más vista y amada de todo el valle.